En tipos de matrices ya estuvimos viendo ahora unas cuantas, como por ejemplo la matriz fila. Vamos a dar la idea teórica de la matriz fila. Son las matrices que pertenecen al conjunto de matrices 1 por n. Es decir, tienen una fila y n columnas. Esto se suele escribir como A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, 4, así hasta A sub 1, n. Un ejemplo sería la matriz 1, 2, 3, que es lo que soléis conocer como vectores, ¿no? Matrices fila. Y le llamaremos matriz que pertenece a los conjuntos de matrices, al conjunto de matrices 1 por 3. Una fila, 3 columnas. De la misma manera, la matriz columna la vimos antes. Y yo creo que ya sabríais definirla, ¿no? Serían las matrices donde tienen m filas, pero solo una columna. 1, 1, 2, 1, así, hasta m1. Tendremos, como en el ejemplo anterior, la matriz 1, 2, 3, por ejemplo, sería una matriz que pertenece a las matrices 3 filas, una columna. Dentro de las matrices cuadradas, habíamos dicho, había muchos tipos de matrices. Entonces, dentro de las matrices cuadradas tenemos, por ejemplo, la matriz triangular. Matriz triangular, que a su vez es cuadrada, pero que a su vez se divide en dos tipos de matrices. La triangular superior y la triangular inferior. Voy a empezar por la superior. 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, voy a poner 0, 0, 6. Vale, para poder definir bien una matriz triangular superior o inferior, voy a dar un concepto de diagonal principal. La diagonal principal es la diagonal que une en una matriz cuadrada todos los elementos A sub i j, donde i es igual a j, es decir, A sub 1, 1, A sub 2, A sub 3, 3, A sub 4, 4. En este caso hice una matriz 3 por 3, obviamente sería una matriz de orden n, una matriz cuadrada cualquiera. Y en estas matrices, para que sea triangular superior, los elementos que están por debajo de la diagonal principal tienen que ser todos 0. Si bien es cierto que por encima de la diagonal principal no habría problema con que hubiera algún 0, no todos, mejor, ya veréis por qué, pero alguno, por ejemplo 1 aquí, no habría problema, seguiría siendo una matriz triangular superior. Yo creo que la diagonal inferior ya sabríamos cuál es, que es, por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3. Bueno, diagonal inferior me toca hacer. O sea, 3, 0, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque por encima de la diagonal principal, tenemos solo ceros, al revés que antes, que estaban por debajo. Entonces, voy a marcar los ceros igual que antes, es más cómodo. Vemos que en la triangular superior los ceros están por debajo de la diagonal principal, en la triangular inferior los ceros están por encima de la diagonal principal. Parece que el nombre está puesto al revés, pero no es por eso, es porque en la triangular superior todos los elementos por encima de la diagonal principal son los únicos que pueden ser distintos de 0, y en la triangular inferior solo los elementos por debajo de la diagonal principal pueden ser elementos distintos de 0. Puede pasar que tanto por encima como por debajo
de la diagonal principal los elementos sean 0, pero entonces estaríamos hablando de una matriz diagonal. También es cuadrada y también es triangular, pero es triangular tanto superior como inferior. Estaríamos hablando de, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. La voy a dar también de orden 3, porque me es más sencillo explicar. Y vemos que ahora solo tiene, por así decirlo, diagonal principal. Solo tiene diagonal principal, el resto son ceros, y es lo que llamaríamos matriz diagonal. Dentro de las matrices diagonales también hay varios tipos de matrices. Hablaríamos, por ejemplo, de la matriz escalar, que es una matriz cuadrada y una matriz triangular, y una matriz además diagonal. Voy a englobarla mejor así, matriz diagonal, porque es una matriz diagonal que cumple que todos los elementos de la diagonal son el mismo. Como podemos ver, la matriz es diagonal, pero todos los elementos A sub i j con i igual a j son el mismo, en este caso el 2. Y dentro de las propias matrices escalares también hay un tipo de matriz que se llama, de hecho es probablemente el más importante, matriz identidad, que sería una matriz escalar donde los elementos de la diagonal son el elemento 1. Es lo que llamaríamos matriz identidad. A veces se llama matriz unidad. Y siempre hay que decir, se suele decir el orden. Es decir, esta por ejemplo sería la matriz identidad de orden 3, que además de pertenecer a las matrices 3, se le suele llamar I3. En vez de M, I, de identidad. Es decir, si alguien nos dice que escribamos la matriz I2, esta matriz sería la identidad de orden 2, que sería 1, 0, 0, 1, porque como vemos es una matriz diagonal de orden 2, donde todos los elementos de la diagonal son el elemento 1. Faltaría un tipo de matriz, una matriz cuadrada, identidad, o sea, escalar, incluso triangular, incluso, que sería la matriz nula. Por supuesto, no es una matriz identidad, la única matriz identidad es la matriz escalar con todos los elementos 1. La matriz nula es una matriz donde todos los elementos son 0. Por ejemplo, esta es la matriz nula de orden 3, la matriz nula de orden 2. Se llama matriz nula, todos los elementos A sub ij es igual a 0 para cualquier ij. Bueno, un ejercicio de clasificar matrices teniendo en cuenta que vimos los tipos de matrices sería este. Vemos en esta, por ejemplo, que A pertenece a las matrices 2 por 3 y por tanto ya sabemos que no es una matriz cuadrada porque 2 no es igual a 3. También vemos que al no ser una matriz cuadrada, pues no va a ser una matriz triangular, no va a ser una matriz identidad, simplemente ponemos matriz orden 2 por 3. Matriz de orden 2 por 3. B sería una matriz cuadrada, matriz orden 3. Vemos que tiene 3 filas, 3 columnas, entonces de esta sí podemos decir que es cuadrada, pero dentro de ser cuadrada no es nada más, porque vemos que si marcamos la diagonal principal, por encima hay números, por debajo también, distintos de 0, y no de las matrices que acabamos de ver no podemos encuadrarla en ninguna. La matriz C, del mismo modo, tiene 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 columnas, sigue siendo una matriz cuadrada, solo que la diferencia es que esta es de orden 3
y esta sería cuadrada, orden 4. Orden es la dimensión, podemos decir cuadrada orden 3 o cuadrada dimensión 3. Lo mismo con el 4. La matriz D se ve claramente que si bien también es una matriz cuadrada de orden 3, es matriz nula orden 3 o dimensión 3. Y E es una matriz 1 por 4, por tanto pertenece a 1 por n, digamos es la matriz fila de dimensión 1 por 4. En este caso podríamos decir una matriz fila de 4 columnas. Una matriz fila con 4 columnas.